hay un poema de Vallejo, uno de los poemas humanos, aquel que dice, considerando en frío, imparcialmente, ¿no? Bueno, y hablando del hombre, dice Vallejo en ese poema que el hombre es lóbrego mamífero que se teña, ¿no? Y más adelante agrega, comprendiendo que él sabe que le quiero y que le odio con afecto y que en suma me es indiferente, ¿no? Es genial, ¿no? Lo de amor, ¿no? Odio, afecto, indiferencia. Bueno, pero considerando en relación con la filogenia a este lóbrego mamífero que se peina, ¿no? Y por eso he citado yo este poema de Vallejo. La pregunta que me hago es, ¿qué le ha ocurrido al ser humano? ¿No? ¿Qué le ocurre? Y aún más, presumiblemente, ¿qué le va a ocurrir en este siglo XX? Repito, mi acercamiento es filogenético. No filogenéticamente, como tú dices, somos pues una especie muy reciente, ¿no? Completamente reciente, pero, por otra parte, el ser humano pues ya tiene sus buenos años, ¿no? Aquí en el planeta, ¿no? Como para que podamos sacar unas conclusiones, ¿no? Razonablemente bien fundadas, ¿no? Sobre lo que ha sido su comportamiento, sobre lo que y sobre lo que presumiblemente será, ¿no? Entonces, pues para no remontar pues, hasta los orígenes, pero consideremos pues los últimos 30.000 años, ya, vayamos hasta el Paleolítico, los últimos 30.000 años pues, que ha habitado el ser humano el planeta Tierra, ¿no? O como diría Ambrose Bierce, ¿no? Que lo ha infestado, decía Bierce, ¿no? Bierce, a propósito, no sé si sabes, el gran escritor satírico norteamericano del Dios, justamente ahí dice, ¿no? Ajá, que yo esto de la infestación, ¿no? Refiriéndose a los colonizadores ingleses que llegaron a Norteamérica en el siglo XVII, ¿no? Y dice, desde que un pelotón de bestias llegó a Norteamérica con el Mayflower, la especie se ha reproducido rápidamente, ¿no? Infestando el territorio, ¿no? Eso después recordaba. Bueno, entonces, consideremos a este ser humano desde la edad de piedra, pues, de la época de la piedra tallada, ¿no? Ya, muy bien. Creo que hay un hecho incontrovertible, ¿no? Que someto a tu... Bueno, más de un hecho, pero básicamente un hecho incontrovertible, ¿no? El hombre, en estos 30.000 años, ha logrado dominar la naturaleza, ha logrado la conquista del espacio exterior, ¿no? Ha logrado irse a la luna, lo cual fue una hazaña y posiblemente se irá a lugares más lejanos. Y entonces, en su trato con lo impersonal, ¿no? El ser humano realmente se desenvuelve muy bien, ¿no? Esta es una primera comprobación. La otra comprobación es que este ser humano, en su trato con los demás, en su relación con los demás, sigue siendo un ser completamente primitivo, ¿no? Entonces hay una tremenda incorrespondencia entre ese hombre que se ha ido a la luna y este otro que no se conoce a sí propio, que no conoce bien a los demás, que se empareja muy mal, que no sabe convivir, etcétera, ¿no? Entonces hay un desfase que es evidente, ¿no? Y esto es lo que nosotros podemos reconocer como dos hechos incontrovertibles, ¿no? Bien, la escuela etológica contemporánea dice que esto tiene una explicación, y es que el comportamiento del hombre para con sus semejantes no está determinado tanto por el aprendizaje, cuanto por los factores hereditarios o componentes innatos o elementos de fábrica. Entonces, que el hombre sea incapaz de conocerse bien, de conocer al otro, de relacionarse con el otro, de convivir, no, esta incapacidad sería una incapacidad built-in,
¿no? Estructural. Incorporada. Claro, pero no una determinación cultural. Bien, esta es la primera comprobación que someto a tu consideración y quisiera saber cuáles son tus comentarios. Bueno, es una introducción, digamos, tan vasta, tan rica que me provoca muchas reacciones, ¿no? Claro, tomemos este gran trecho que tú has marcado, ¿no es cierto?, de la evolución, y que en términos evolutivos en realidad es un pequeñísimo trecho, ¿no? Estos 30.000 años, supongo, creo que grosso modo hemos aumentado 3 veces nuestro neocórtex desde nuestros antecesores homínidos, digamos, desde entonces, ¿no? Ahora que está el planeta de los simios en la televisión, ¿no es cierto?, hay una alusión también a esta evolución. Los científicos americanos, creo que aludiendo a lo que tú decías de esa capacidad del hombre de fabricar, de construir, de relacionarse bien con los objetos, acentúan a este personaje de estos 30.000 años llamándole Homo Faber, ¿no es cierto? El hombre que fabrica cosas, que fabrica herramientas. Pero esa es una visión muy norteamericana, muy yankee, ¿no? Es la visión, yo diría, del American Way of Life. El hombre que fabrica cosas es el que se diferencia de los animales, ¿no es verdad? Otros podemos pensar que no, que el hombre que imagina, el hombre que sueña, el hombre que escribe poemas, Vallejo, ¿no es cierto? Probablemente no sabía fabricar ni un tenedor, ¿no? Pero, sin embargo, fabricó unas catedrales de palabras extraordinarias, ¿no? Pero bueno, yo tengo algunas atingencias a lo que tú decías, Marco Aurelio, porque si bien es cierto que los hombres hemos demostrado ser mucho más torpe en nuestras relaciones emocionales que en nuestras relaciones con los objetos y con la construcción y con los diseños y los planos, y la imaginación, digamos, Faber, y si bien creo que sí se puede decir que no hemos probablemente progresado en nuestras relaciones emocionales, eso es algo que habría que matizar, ¿no? Leí hace poco fíjate coincidencia, Perdón, me metes una interrupción. Quisiera completar mi dicho. No solamente he comprobado esta incapacidad del hombre convivencial y relacional, sino que yo voy más allá. O sea, en este caso me voy a mostrar extremista. No solamente el hombre no ha podido hacer estas cosas que hemos dejado apuntar, sino que, si hacemos una lectura rigurosa de la ecología contemporánea, el hombre no puede hacerla. Este es un punto capital. Nosotros no hemos sido programados para convivir, por ejemplo, en grupos mayores de 70 individuos. Esto está perfectamente demostrado. Entonces, en la medida en que este planeta aumente su población, en esa medida será cada vez más crítico para el hombre convivir, porque el hombre no ha sido hecho para eso, ¿no? Entonces, sencillamente es así y no es de otra manera, porque ya son pues 30.000 años que hubiera podido tranquilamente. Fíjate, lo que a mí me parece desconcertante es esta incapacidad de aprender. El hombre ha aprendido muchas otras cosas, pero esto no lo ha podido aprender. Entonces, no es que no quiera, no es que no queramos convivir, es que no podemos convivir, ¿no? No es que no queramos conocernos a nosotros, no podemos hacerlo bien, no es que no queramos relacionarnos y encontrar la pareja que nos convenga, sino es que vamos a equivocarnos siempre, no porque sea un error circunstancial, sino que no puede dejar de serlo. Por eso decía yo. Pero digamos tú, sí, no, yo noto un profundo escepticismo, ¿no es cierto? En lo que tú dices. Leía, te decía, un clásico de Eric Fromm que tú recordarás sobre la agresividad humana, la destructividad, ¿no? Y Fromm decía que nos empezamos a definir como especie cuando se reunieron dos características, ¿no? Este crecimiento, el neocórtex que se supone nos diferenció de nuestros primos hermanos los simios, y la capacidad, dice Fromm, que tú pareces cuestionar, de no funcionar bajo la tiranía absoluta de los instintos, es decir, de no funcionar únicamente sobre la base de patrones preprogramados, sino que somos capaces de encontrar vías alternativas, de encontrar otras soluciones, otras salidas, etcétera. Entonces, él parecería estar contradiciéndote en el sentido que sí hemos aprendido a funcionar de maneras alternativas. En muchas oportunidades esto va en la línea, ¿no es cierto?, de una refinada destructividad y crueldad, pero también somos capaces de otras cosas. También somos capaces de enfrentarnos
a nuestra propia crueldad, a nuestra propia destructividad y encontrar fórmulas muy curiosas de salida. Yo te escucho a ti, por ejemplo, Marco Aurelio, con este absoluto pesimismo, pero tu pesimismo es un pesimismo que no deprime. Tu pesimismo es un pesimismo que interesa, que hace pensar, ¿no es cierto? Y aquí ya quizás estoy hablando como terapeuta contratransferencialmente. Yo te escucho y no pienso, caray, qué amargura, qué deprimente visión de la vida. No, me estimula, me da ganas de discutir contigo, Claro. no me tira al suelo, digamos. Entonces, estoy seguro que a los televidentes tampoco, ¿no? No es que los televidentes escuchen esto y digan, bueno, entonces mejor suicidémonos en masa, pues porque ¿para qué vamos a seguir si no podemos convivir? Hay algo en lo que tú dices que más bien provoca una reacción de otro tipo. Entonces, yo me pregunto si somos tan capaces de responder, como tú dices, o si más bien lo que ocurre es que venía para acá y escuchaba un cantante contemporáneo que me gusta mucho, que se llama Manu Chao, un francés que hace una mezcla de ritmos y lenguas, ¿no? Y canta en castellano, en francés, en inglés, mete música tropical, rock, hace todo esto que llaman fusión, y tiene una canción que se llama Clandestino, ¿no? Y decía, perdido en el corazón de la grande Babilón, dice la canción, ¿no? Me hacía pensar a lo que tú dices en este siglo XXI, en donde los seres humanos nos sentimos perdidos en el corazón de la grande Babilón, ¿no? Pero yo no sé si estamos o hemos demostrado ser tan incapaces de convivir como tú lo señalas. En efecto, una y otra vez parece que queremos destruir todo lo que hemos construido, ¿no es cierto? Pero yo no sé si tú no... Ahora, perdón, Jorge. Para que el televidente además lo vea con mucha claridad, porque voy a aducir un ejemplo que todos conocen. Este ejemplo del llamado asesino del martillo. Ajá. A mí me interesó, no por él mismo, ¿no? No, me parece que así como él, deben de haber muchos que nunca salen en los diarios. No, sino porque creo que ejemplifica un problema que tiene la especie. No ese joven que dio 45 martillazos. No, es un problema de la especie. Fíjate, desde que las investigaciones de cerebro nos han enseñado que tenemos un cerebro trino y uno, y que hay un cerebro emocional, y que hay un cerebro cortical, y que hay un cerebro reptiliano, y que hay un sistema límbico y todo. Entonces nos están enseñando velocidades completamente distintas. Han dicho bien los hindúes que la emoción viaja 30.000 veces más rápido que la razón. Ciertamente. Claro, entonces, un hombre con un arma, porque el descubrimiento de las armas fue un punto de quiebre absolutamente esencial en la evolución de la humanidad, ¿no? Porque el descubrimiento de las armas le permitieron al ser humano hacer cosas que jamás había podido hacer hasta ese momento. 3 cosas que me parecen capitales, ¿ah? 3 cosas. En primer lugar, y estamos hablando de la porra cavernícola, ¿no? Estamos hablando de la masa, Está también ejemplificando 2001, ¿no es cierto? Esa escena célebre cuando lanza la zagalla, el troglodita, y de pronto aparece la nave en el espacio, ¿no? Este salto que da Kubrick en la evolución. Bueno, entonces, porque básicamente desde la época de la porra del cavernícola hasta la bomba atómica, lo que ha habido es una creciente desinhibición facilitada por las armas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le permitieron las armas al ser humano? 3 cosas que me parecen absolutamente capitales hasta ahora. Matar a distancia, cosa que nunca había podido hacer antes. Para matar tenía que hacerlo con las uñas, con los dientes, ¿ya? Tenía que ver cómo saltaba la sangre y todo, ¿no? Aquí no. Sales un fin de semana a cazar conejos y a 100 metros le disparas al conejo, ¿no? Sí. Para no hablar de las bombas inteligentes, de guerra del Golfo, ¿no? Bueno, eso en primer lugar le permitió matar a distancia. En segundo lugar, le permitió sin servicio. Matar sin servicio. Eso también fue muy importante. Y en tercer lugar, que a mí me parece que esta permisión es la capital, le permitió el arma al hombre matar con impunidad emocional. El asesino que tira un misil de un continente a otro no tiene pues las terribles consecuencias, ¿no? El señor que asestó 45 martillazos no sentía qué cosa ocasionaba cada martillazo, ¿no? Sí. Entonces yo quisiera saber seguramente, ¿no? Si voy a suscitar la víctima, ¿no? Entonces seguramente le íbamos a tirar otros 45 martillazos así, ¿no?
para hacer pues una compensación. Claro, en ese sentido, digamos, la capacidad esta de destruir a distancia, en silencio y con anonimato, es sintónica con digamos, de disociación interna, ¿no es cierto? Psicopática. Uno puede hacerlo sin involucrar afecto. Hay una tesis famosa de Rousseau, ¿no? De Juan Jacobo Rousseau, no sé si la recuerdas, que era matar al mandarín, ¿no? Todo decía que si uno pudiese matar a un mandarín apretando un botón en París, muere el mandarín en China, sin que se sepa que has sido tú, y eso te dice una recompensa económica. Y Rousseau decía, con el mismo escepticismo que tú, no doy 10 centavos por la vida del mandarín, ¿no? Claro, en efecto. Pero ¿por qué acentúas o por qué privilegias? No, pero ahora mismo apretamos un botón y volamos. No, ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Entonces, ahora se ve lo terrible que son las AMPA. Y fíjate, en los Estados Unidos, Jorge, hay 251 millones de habitantes, ¿no? Y según la última estadística que leí, hay 200 millones de armas en manos particulares, no en manos de las Fuerzas Armadas, en manos particulares. O sea, hay casi tantas armas como habitantes, ¿no? Esa es una cosa bárbara, ¿no? Y se puede hacer cualquier cosa. Entonces, cuando ocurren estas matanzas en los colegios, pero ¿qué cosa esperaban? ¿Qué creían? Claro, pero digamos, mi pregunta, la pregunta que me hago al escucharte, Marco Aurelio, es ¿por qué acentúas, tú has comenzado con Vallejo, ¿no es cierto? Vallejo que señala en 3 líneas, ¿no es verdad? Toda una gama de afectos, la ambivalencia, la indiferencia, ¿no? El odio, el amor, etcétera. Tenemos efectivamente por un lado Vallejo, por otro lado gente que tiene un descontrol absoluto de sus impulsos y que le puede aceptar 45 martillazos a una chica inocente de la manera más, uno ya no sabe si decir inhumana o humana, ¿no? Pero bueno, ¿por qué acentuar el lado de las armas? Es lo que no me queda claro, digamos. Denker decía que no es cierto que el hombre se comporte como las bestias, decía Denker, ¿no? Ajá. Rolf Denker. No es cierto. El hombre se comporta con mayor bestialidad que las bestias. Mucho más. Claro. Mucho más, ¿no es cierto? Porque es con crueldad. Con crueldad, empallamiento. Y de una manera absolutamente innecesaria y que no es funcional para ningún objetivo, ni de alimentación ni de supervivencia, ¿no? Es simplemente en el caso, por ejemplo, de la psicopatología extrema, respondiendo a algo que ya ha perdido totalmente relación con la realidad. Simplemente una persona necesita matar por matar. Y de hecho, en muchas de estas guerras, ese es uno de los debates también, cuando se ve el ensañamiento, pero en el Perú, ¿no es cierto? Muchísimos de los crímenes cometidos eran fruto de emociones extremas que no tenían ninguna lógica militar, ni guerrillera tampoco, ¿no? Simplemente hay un momento en que el acto de matar ya se vuelve... Se trivializa, no hay una banalización de la muerte. Conflicto. Esto ya te ha llevado a extremos, ¿no? Un gran atractivo de la televisión son las películas donde pues te bajan asientos en 2 horas, ¿no? Pero fácilmente, ¿no? Cada vez más, ¿no? Claro, con armas automáticas, con mayor poder de destrucción. Pero tú no dirías que, no sé si tú te dices que nuestro poder de destrucción te ha desfactado y ha aumentado considerablemente respecto del otro poder, digamos, del poder de vida. ¿Tienes esa impresión? O sea, que Thanatos ha ganado largamente la batalla. No, la está ganando, ¿no? Ahora, si se me demuestra lo contrario, creo que yo corregiré pues mi posición, ¿no? Con el mayor gusto. Claro, pero en este caso traía esto como punto básico porque nos permitirá una prospección de lo que puede hacer este ser humano considerando lo que ha hecho. Y entonces, como dicen los típicos, por línea de carrera, yo no veo que vaya a hacer algo distinto, sino que puede más bien acentuar la destrucción y la autodestrucción. Menninger decía, la mitad de la destrucción que hay en el mundo es autodestrucción, ¿no? Etcétera. Entonces yo no veo, si tú me las dices... Bueno, mira, estaba pensando en algo que dice, ya que estamos citando gente, me da un poco de vergüenza este name dropping, pero ya no importa, tú citas con tanta alegría que yo me lanzo también. Fernando Savater, ¿no? El ensayista español, dice, no sé qué te parece, que en el hombre todo, además muy simpático, muy agudo, ¿no? Mucho sentido del humor. Decía, todo lo malo es natural, ¿no? Es decir, el racismo, la xenofobia, la destructividad, todo eso viene con el hombre de fábrica. Y todo lo bueno es
aprendido, una artificialidad cultural, es algo que hay que aprender trabajosamente. Por eso le decía, el no racismo es una construcción absolutamente precaria y además muy difícil. Y sin embargo, él da un combate extraordinariamente valiente contra el fanatismo, contra el extremismo, contra la intolerancia, arriesgando su vida. Además, tú sabes que ETA no lo quiere nada, pues a Sabater, ¿no? Sabater es vasco y de San Sebastián, y los etarras creo que se la tienen jurada, tiene que andar con guardaespaldas. Pero digamos, ¿eso no te parece la prueba misma de que somos capaces también de grandes respuestas, digamos, ante nuestra propia capacidad de destrucción? Bueno, te lo diré después del siguiente corte. En indicando. Bien, continuamos este diálogo con Jorge Bruce. ¿Cuál era tu pregunta con No, yo te pregunto, estábamos, Date a Sabater. yo cité a Sabater porque Sabater decía pues que todo lo malo es natural y Claro. todo lo... Pero yo te decía como él mismo, Sabater es un ejemplo, digamos, de una lucha muy vital, muy valiente, y yo creo también muy humana contra el fanatismo, contra la intolerancia, y además con riesgo de su vida, no es una lucha puramente intelectual, porque yo entiendo que los etarras lo tienen en la lista, claro. De modo que es un acto de un extremo coraje, en su caso, y de gran lucidez, además, ¿no? Porque es un hombre que tiene libros tan hermosos como su libro sobre Cioran, que yo creo que ya no era de Cioran, ¿no? O su ética sobre Amar, y qué sé yo. Y a la vez se da el lujo de combatir la intolerancia política de ETA. Por supuesto que él es un ejemplo privilegiado y los hombres en general no somos tan extraordinarios como Sabater, los hombres somos gente más comunes y corrientes, pero yo lo citaba como un ejemplo, digamos, de la capacidad de responder a la muerte, ¿no es cierto? Es decir, los hombres no solo estamos bajo el imperio de Tánatos, también tenemos a Eros ahí. Claro. ¿En qué medida esto se da y en qué medida? A mí me da la impresión al escucharte que tú crees que Tánatos está ganando la batalla, digamos, ¿no? Pero que tu propio trabajo acá, por ejemplo, y toda tu trayectoria, no solo en televisión, sino escrita y previa, es una lucha contra Tánatos, hasta donde yo puedo ver. Un intento de responder creativamente, bueno, a nuestro fugaz paso, pues, en este Valle de Lágrimas. Bien, desde luego, siempre ha habido y habrá, ¿no? Individuos que en diferentes áreas se destacan y que pueden ser ocasionalmente ejemplares, ¿no? Y en esa medida, lógico, uno dice, bueno, no todo está perdido. A veces yo tengo testimonios de gente sencilla que no es gente intelectual y todo, Ciertamente. que sigue el programa y que me dice tales y cuales cosas o que me envía comunicaciones, y entonces yo digo, no, pues no está todo tan perdido. Pero yo me refiero a un término medio, ¿no? Porque si no, no puedo hacer una generalización, ¿no? Y cuando tú ves el asunto, digamos, ya pues en términos generales, entonces ya es más difícil ser optimista, ¿no? Ya es más difícil ser optimista, ¿no? Entonces, en esa medida, tampoco me preocupa que, como alguna vez me dijeron, que yo sea misántropo, ¿no? Ha habido ya ilustres misántropos. No sé, aquí se desconoce un hecho y te lo voy a mencionar de paso simplemente porque lo he estudiado, ¿no? Uno de nuestros grandes valores, uno de nuestros grandes pensadores, don Manuel González Prada, era un gran misántropo. Y yo tengo todas las fichas, digamos, reveladoras de la tremenda misantropía de González Prada, ¿no? Ah, no, era una cosa, pero además a ti, cioránico completamente, ¿no? Él decía que el hombre es la mínima parte de nada, y cosas así, ¿no? Podría citarte mucho. Entonces, en esa medida no. Pero ¿no crees tú que los misántropos, bueno, Tiene mala prensa, ¿no? Pero claro, tienen mala prensa, pero ¿no crees que cumplen una función sumamente saludable dentro de la sociedad? Porque gente continuamente, y tú te incluyes, creo, contento entre ellos, nos están recordando aquello de lo que preferiríamos olvidarnos y nos están trayendo a la mesa eso que preferiríamos dejar debajo del mantel, ¿no es cierto?, una y otra vez sobre, por ejemplo, como lo estamos haciendo acá, y tú en particular, todas las limitaciones de nuestra condición, nuestra pequeñez y nuestra miseria. Y claro, quizá yo por reacción me veo un poco forzado a sacar a colación nuestra capacidad de respuesta, nuestros recursos, nuestra creatividad,
Porque quizá personalmente es mi diosa, ¿no? Personal, la creatividad. Yo, si en algo creo, es en la creatividad. Y no me refiero solamente a la creatividad de los grandes artistas. Yo creo en la creatividad de cualquier ser humano, ¿no? En esa capacidad de respuesta y de solidaridad. Y qué sé yo, ayer veía pues, a la gente, por ejemplo, o en uno de estos días en el noticiero, luchando por conseguirse una combi, ¿no es cierto? Porque había un paro, qué sé yo, y no todas eran manifestaciones de insolidaridad y había gente que se ayudaba, que en fin se daba un poco la mano, qué sé yo. Es decir, estoy siendo un poco predicador acá, pero lo que quiero decirte es que a mí lo que me interesa más bien es cómo somos el resultado de un montón de cosas dispersas y de fragmentos dispares. Y los seres humanos somos así y las sociedades también. La misantropía yo creo que es algo absolutamente indispensable. Tú has citado a gente que yo admiro muchísimo, a Cioran, por ejemplo, ¿no? Cioran decía alguna vez que un amigo suyo, no sé si seguramente conoces esta cita también, le dijo que quería suicidarse, que la vida no tenía ningún sentido, que para qué iba a seguir viviendo, que estaba además deprimido, que ya quería acabar con este tormento. Y Cioran le dice, oye, qué interesante lo que me estás diciendo, no sabes la cantidad de cosas en la que me hace pensar esto que me estás diciendo. ¿Por qué no nos ponemos a conversar del asunto? Entonces se lanzaron a conversar y, en fin, Cioran no dice en qué terminó esta historia, ¿no? Pero lo que sí nos dice es que esta idea de suprimirse ya en sí era una idea, en primer lugar, admisible. Él de ninguna manera iba a tener, digamos, la mezquindad de decirle, no, hermano, hay que vivir de todas maneras, ¿no es cierto? Piensa en, no sé, en tus seres queridos. En vez de decirle eso, simplemente le dijo, oye, qué idea tan sugerente, vamos a discutir. Claro. Y a partir de ahí se inicia una respuesta de vida respecto de algo que podría haber terminado simplemente ahí. Entonces, es esa perpetua, digamos, confrontación, esa dinámica y ese conflicto el que a mí me resulta fecundo, el que a mí me resulta interesante. Por eso es que la creatividad me hace tanto sentido. Fíjate, otro punto que quiero plantearte es el siguiente. Séneca dijo que errar es humano. Los escolásticos completaron esta sentencia de Séneca y nunca se repite esta parte que agregamos los escolásticos porque no conviene. Pero los escolásticos dijeron, bueno, sí, efectivamente errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Y una de las características más detestables y más peligrosas del ser humano es esta perseverancia en el error. Nosotros no tenemos ningún sistema automático de corrección, no tenemos ningún servomecanismo que nos permita enmendar la falla. Y entonces, digamos, nos equivocamos al elegir pareja y nos quedamos 20 años con la pareja. Sabemos que hay conflictos, problemas, discusiones, ¿no? Y perseveramos en el error. Ahora, esto me parece a mí terrible porque los supuestos correctivos, ¿no? Serían pues la razón, la inteligencia, etcétera, que en un lugar muy rara vez corrigen realmente. Y en segundo lugar, si lo hace, se demora mucho, ¿no? Pero no es de ninguna manera una cuestión rápida, ¿no? Ni mucho menos automática. Entonces, te pregunto, ¿no? ¿Qué piensas tú de esta perseverancia de error? Porque a mí me parece, te digo, este es el adjetivo se me ocurre porque es el único que conviene. A mí me parece detestable, ¿no? Esta perseverancia en el error, ¿no? Porque equivocarse es como no saber, ¿no? No saber es normal, ¿no? Ahora, no querer saber, eso me parece muy malo, ¿no? Pero no saber es normal, ¿no? Igual, pues equivocarse es normal, pero persistir en la equivocación y no solamente pues un día, no, 10 años, 20 años, ¿no? Mm. Mira, me vienen a la mente varias cosas. En primer lugar, me has hecho recordar algo. Una frase de Séneca, pero que en realidad es escrita por un autor de teatro francés clásico, Tristan L'Hermite. Y la voy a citar en francés con el perdón del público, después la traduzco por apagarme el gusto más de citar en francés, que creo que nunca lo he hecho en televisión. Y la frase que le atribuye Tristan L'Hermite a Séneca es esta: A tous les animaux, la mort est redoutable, seulement à l'homme elle est profitable. La traducción aproximada sería: para todos los animales, el hombre incluido, la muerte es algo temible, pero solamente para el hombre es aprovechable. Es decir, solamente el hombre es capaz de sacar lecciones de la muerte, es capaz de aprender algo de la muerte, como por ejemplo en la cita anterior de Cioran con su amigo. Ahora, si bien es cierto que somos capaces de perseverar a veces de maneras, digamos, insólitas en el error, ¿no es cierto? Y de mantenernos en él sin aprender, también
también creo yo somos la especie que más es capaz de aprender de sus propios errores.